Y hoy vamos a seguir hablando del suegro de Moisés, el suegro de Moisés llamado Yetro. Yetro es un personaje en la Biblia muy interesante que nosotros deberíamos de tener en cuenta a la hora de orar por una parentela. Tener una suegra como Noemí y tener un suegro como Yetro. Ahora, en la relación de pareja es muy importante el respeto hacia los suegros. Es muy importante que tu pareja no le coloque a los suegros sobrenombres o se burle de ellos o los menosprecie, porque finalmente eso también lastimará tu corazón. A los suegros hay que honrarlos, hay que respetarlos, hay que tratarlos como la Biblia nos enseña, con reverencia hacia los ancianos, hacia la gente mayor, hacia la gente que lleva unos años por delante de nosotros. Y cuando yo tengo una buena relación con mi suegro, no se trata de una relación fingida, interesada, postiza, una relación que se basa en el interés, no, cuando de verdad yo tengo un sentimiento genuino hacia mis suegros, pues sencillamente Dios también me bendice muchísimo. En este caso, Moisés, yo le dije ayer que si usted estaba estudiando la vida de Moisés con nosotros, hiciera en una línea recta, hiciera 3 divisiones y colocara 120 al final, que fueron los años que vivió Moisés, y colocara 3 divisiones cada una de 40 años. Los primeros 40 años Moisés los pasó en el desierto, en Egipto, aprendiendo la cultura de los egipcios. La segunda fase de su vida, su segundo periodo, de los 40 a los 80, lo pasó en Madián, pastoreando las ovejas de Yetro, su suegro. Y la tercera parte lo pasó liberando al pueblo de Egipto, de Faraón, y llevándolos por el desierto. Entonces Moisés se divide en 3 partes su vida, y la parte que estamos tocando ahora es la de la mitad, de los 40 a los 80, cuando él está en Madián. Ahora, ¿qué ocurrió en Madián? Él conoció a una mujer espectacular llamada Séfora, y esta mujer, ella salió con sus hermanas a un abrevadero a darle tomar agua a las ovejas, y allí estaba Moisés. Él venía huyendo de Egipto, venía huyendo de haber cometido un homicidio, y lo tremendo de esta historia es que tanto Abraham manda a buscar una esposa para su hijo Isaac y la consiguen a ella, a Rebeca, dándole de beber a los camellos. Luego Isaac tiene un hijo llamado Jacob. Jacob también huye de su casa y se encuentra con Raquel. Raquel viene a darle de beber a las ovejas de su papá, Labán. Y ahora Moisés está huyendo y se encuentra con esta mujer llamada Séfora, que está dándole de beber a las ovejas también de su papá. Y este suegro se llama Yetro. Ahora, hay un detalle muy interesante, es que Moisés defiende a estas mujeres, las defiende, saca agua y les da de beber agua. Cuando ellas regresan a la casa, su papá les pregunta por qué han regresado tan pronto, y ellas le cuentan que un hombre egipcio las ha protegido y les ha dado de beber a las ovejas. Entonces Yetro lo manda a traer y lo convierte en su yerno. A partir de ese momento, Yetro va a ser un personaje muy importante en la vida de Moisés. Y sabe una cosa, nosotros los occidentales menospreciamos la sabiduría de la gente mayor. Seguramente al otro lado del hemisferio se honran las canas, se honra el conocimiento, se honra la sabiduría, pero nosotros no. Qué bueno tener un suegro que pueda decirte: yo cometí estos errores, yo fallé en esto, pero seguramente si tú haces esto no los vas a cometer. Qué bueno tener una suegra como Noemí, que dio gran testimonio de fe, de honestidad, de sinceridad, porque finalmente el trabajo de los suegros es: vamos a hacer que nuestros hijos sean más felices que nosotros. Pero muchas veces los suegros son infelices, son amargados. Los suegros no tienen fe, los suegros no viven juntos, o si viven juntos, su hogar no es un hogar de imitar, no tienen una buena relación, no hablan de Dios, no se hablan entre sí. Hay suegros que
realmente su relación no es un referente para sus hijos. Entonces, en la medida en que vamos creciendo, un día yo sé, si Dios lo permite, yo sé que podré llegar a ser suegro. Y yo quisiera ser un buen suegro. Yo quisiera ser un suegro sí exigente, pero también un suegro justo, un suegro sabio, un suegro amoroso, un suegro que le deje un legado, una herencia a su hijo. Esa es mi meta a futuro. Yo sí quisiera, de verdad, si Dios me lo permite, envejecer con dignidad, con sabiduría y ser un suegro como Yetro. Dice la Biblia que era sacerdote de Madián. Ahora, vamos a ir a Éxodo. Ahí comenzamos ayer. Saque su Biblia, por favor, y acompáñeme a Éxodo. Y en el capítulo 3, sencillamente aquí Dios se le aparece a Moisés. Y sabe, algo muy interesante es que Dios se le aparece a Moisés en esos 40 años donde Moisés ha perdido todo. Moisés venía de Egipto, de una cultura donde estaba viviendo con lujos, era un muchacho mimado, era una persona consentida, era el nieto de Faraón. Faraón se le consideraba un dios, Ra, el dios Sol, se le consideraba al Faraón una figura de un dios, era un hombre venerado y respetado, y obviamente sus hijos y sus descendientes también. Ahora, Moisés viene de ser alguien muy importante a pasar a ser nadie, perdóneme la expresión, a ser un anónimo. Pero quiero decirle que es allí en el anonimato, cuando nadie me conoce, cuando nadie da un peso por mí, cuando nadie invierte en mí, cuando nadie me ve, donde Dios hace grandes cosas con uno. Sabe, yo hoy le doy gracias al Señor por mi vida, y permítame contarle no solo de las cosas buenas, sino de errores cometidos. Y yo le quiero decir que hoy estamos completando 154 noches de predicación. Y si usted también nos escucha por la mañana en la emisora, hay más enseñanzas de lunes a viernes por la emisora, más las enseñanzas que damos dobles los domingos que tenemos culto. Pero le quiero contar que yo llegué a pertenecer a congregaciones, y yo estuve, especialmente recuerdo una que para mí fue un Madián, fue una prueba muy fuerte, y en esa congregación no me daban oportunidad de nada. Yo era un joven, ya estaba con Marcela, ya estábamos casados, un joven apasionado por Dios, un joven que quería hacer de todo. Siempre me ofrecía, a mí no me tenía ni siquiera que preguntar, yo siempre estaba dispuesto. Dicen por ahí que no me perdía la matada de una cucaracha, ¿no? En todo estaba metido. Y recuerdo que yo, el pastor de esa congregación, que era una congregación que estaba en decadencia, le pasaba planes, le pasaba proyectos: pastor, hagamos esto, pastor, hagamos lo otro. Y cuando uno es un anónimo, cuando nadie te conoce, cuando sencillamente no eres importante, tu opinión a veces no es valiosa, no es bien recibida, y había mucho menosprecio hacia mí en ese lugar. Y yo recuerdo que allí tuve la oportunidad de conocer a Alejandro Mutis, a Michael Gaviria, a Javier Barona. Los conocí en esa congregación sin saber que un día yo después sería pastor y ellos estarían conmigo. Y ¿sabe algo? Ellos saben y les consta esto, que el ministerio que yo ejercía en esa congregación era el del trapeador. A nosotros nos ponían a hacer aseo. Ahí conocí a Javier Barona haciendo aseo, trapeando, barriendo. Y ahí nos doblegamos. Pero ¿sabe? Cuando Dios te ve allí en ese Madián, cuando nadie te da una oportunidad, cuando nadie cree en ti, cuando nadie te da, como decimos acá, el chico de jugar, cuando eres como James Rodríguez, ¿no? Que en el Real, ¿de qué le sirve a uno estar en el Real si no lo dejan jugar? Entonces, cuando eres un James Rodríguez que no te dejan jugar, allí Dios te ve, y es allí donde Dios te procesa, en ese dolor, en ese anonimato. Y yo les quiero confesar que muchas veces mi corazón estaba afligido porque yo decía, no me dan la oportunidad ni siquiera de dar los anuncios. Y recuerdo que yo hacía mis devocionales, siempre he tomado el tema de hacer cuadernos y cuadernos, escribir lo que Dios hablaba a mi vida primero, y hacía devocionales y devocionales. Y yo pensaba eso, yo decía, seguramente algún día, tal vez Dios me dé la oportunidad de enseñarle a alguien esto.
Y sabe, una cosa tremenda que ocurría era que una vez tuve un grupo en una casa y comenzó a crecer ese grupo y pasamos a tener 10 personas, luego 20 personas y llegamos a tener más de 40 personas en una casa. Y un día el pastor a mí me llama y me dice, bueno, ¿y usted me va a montar iglesia aparte? ¿Qué es lo que pasa allá? No, pastor, yo no tengo la culpa que esto esté creciendo, y me quitaron el grupo. Y entonces a veces uno experimenta esa frustración y uno dice, ¿pero por qué? Y así estaba Moisés. Moisés estaba frustrado, las cosas no se le daban, pasa de ser de la realeza, de la crema y nata, del imperio más poderoso en ese momento, que eran los egipcios, a pastorear ovejas de su suegro. Pero sabe, es allí donde Dios viene y habla con Moisés. ¿Tú quieres que Moisés te exalte, que Dios te exalte como a Moisés? ¿Tú quieres que Dios te use como a Moisés? ¿Tú quieres que Dios te respalde como a Moisés? Aprende a ser fiel en tu Madián. Egipto fueron 40 años de costumbres paganas, pero luego 40 años de desaprender para poder conocer a Dios. Conocer a Dios no es imposible. Ni siquiera conocer a Dios es difícil, porque Él está dispuesto a revelarse a nosotros. Pero Dios, para revelarse al ser humano, buscará gente humilde, buscará gente sencilla, buscará gente transparente, buscará gente que le ame, buscará gente con principios, buscará gente en el anonimato. Es en el anonimato donde Dios forma el carácter. Uno no es formado en la bendición, uno es formado donde nadie lo conoce, donde nadie te valora, donde nadie te ve. Es allí donde tú eres formado. Entonces Dios llama a Moisés en el desierto y dice Éxodo capítulo 3, versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, y luego una vez la Biblia dice sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Él fue transitando el desierto. Un buen pastor siempre busca los mejores pastos. Si acabaron aquí o están secos, vamos más allá, vamos más allá. Dios llamará siempre gente ocupada. Dios llamará gente activa. Dios llamará gente responsable. Dios llamará gente con compasión. Dios llamará gente con misericordia. Y Moisés tenía compasión de sus animalitos y comenzó a ir hacia un monte sin saber que Dios se le iba a aparecer. Yo le voy a contar algo con esas apariciones divinas. Un día te vas a encontrar con Dios. ¿Sabes qué va a ocurrir? Dios se va a revelar a tu vida y vas a tener una experiencia que marcará un antes y un después en ti. Una cosa es conocer al Dios Logos, el Dios de la letra, el Dios de las escrituras, y otra cosa es conocer al Dios Rema, el Dios vivencial, el Dios que se hace real y tangible en nuestra vida. Un día, de buscarlo y buscarlo, un día se te va a aparecer. Quiero decirte que cuando mi hijo estaba pequeño, cuando tenía 1 año y medio, 2, uno de los juegos preferidos de nosotros era, yo lo buscaba a él se me escondía, y era chistoso porque él se escondía a veces detrás de una cortina y se le veían los piecitos debajo. O se tapaba con una cobija la cara y creía que yo ya no lo veía. Pero a veces yo también me escondía de él. Y obviamente por ser tan pequeño no me encontraba, pero había momentos donde mi corazón se llenaba de ese amor de papá y salía a su encuentro y él gritaba de alegría y de felicidad. Un día Dios te va a salir, un día Dios se te va a aparecer, un día Dios se te va a revelar como nunca lo has vivido, pero la clave es: permanece fiel en el anonimato, en tu Madián. Y Dios se le aparece a Moisés y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Así que Moisés recibe una instrucción y Dios le dice, mira, yo te elegí a ti para ir a enfrentarte al imperio más poderoso
y tú me vas a ser un instrumento para traer libertad a mis hijos oprimidos. Moisés no se lo creía. Y le quiero decir que es bueno usted no creérselo. Dios no usa gente agrandada. Dios no usa gente arrogante. Dios no usa gente soberbia. Dios no usa gente que no necesita la provisión divina para hacer las cosas. Entre más dependencia, más Dios te usará. Así que Moisés le dice, pero ¿quién soy yo? ¿Yo cómo voy a volver allá? Yo fui un asesino allá. ¿Yo cómo voy a volver? A mí se me pega la lengua. ¿Cómo voy a volver? Y Dios le dice, no te preocupes, yo estaré contigo. Ahora, hay una gran diferencia en el ministerio entre ser llamado e ir sin que nadie me llame. Cuando Dios me llama, Dios me respalda. Cuando yo mismo me catapulto, cuando yo mismo me promociono, Dios nos respalda allí. Ahora, Moisés viene donde su suegro Yetro, que lo ha acogido durante 40 años, y dice el versículo 18, así fue Moisés y volviendo a su suegro Yetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, y para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Un buen suegro siempre bendecirá a sus yernos, siempre. Ve en paz. Shalom, la paz del Señor esté sobre tu vida. Dios te bendiga, Dios esté contigo, Dios sea tu guardador, ve en paz. Y un suegro, este suegro no es como el suegro del levita que lo hizo quedarse por fuerza y el levita se quedó hasta que la mujer murió. No, este suegro lo dejó ir. Y mire lo que ocurre en el versículo 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ahora, ¿cómo se llama la mujer de Moisés? Se llama Séfora. Es una mujer que necesitaba Moisés en la vida para ese ministerio. Recuerde que Moisés le había colocado a su primer hijo por nombre Gerson o Gerson, que significa soy extranjero en tierra extraña. O sea, Moisés era un tipo depresivo, un tipo triste, un tipo que no tenía confianza en sí mismo, era un tipo inseguro. Moisés no era un hombre que se sintiera seguro de sus capacidades y él necesitaba una compensación a través de una mujer. Este pasaje que vamos a estudiar a continuación es de esos pasajes misteriosos de la Biblia que pocos se predican, que se vuelve como una papa caliente en las manos, pero que son maravillosos cuando uno los puede estudiar desde la sana doctrina. Yo le quiero contar que este pasaje es bien extraño porque Dios le dice a Moisés, ve, y en el camino Dios quiere matar a Moisés. Dios mismo quiere matar a Moisés. Y sabe, la persona que impide que Moisés muera es Séfora, su mujer. Ahora, características de Séfora. Ella no era de Egipto, pero ella le creyó a su esposo por su sueño y le dijo, mi amor, yo no conozco Egipto, yo soy de Madián, pero si Dios te habló, yo te voy a apoyar. Si Dios te dijo, yo voy a estar contigo. No como las hermanas que a veces uno tiene que ver, que el marido le recibe de parte de Dios una instrucción y le dice, hágalo usted solo, no cuente conmigo, usted asume las consecuencias. No, una verdadera mujer de Dios apoyará a su marido de manera incondicional en todo lo que su marido vaya a hacer, valga la aclaración, de parte de Dios. No cosas de la carne, no es que me voy a endeudar y la mujer lo tiene que respaldar, es que voy a hipotecar la casa y la mujer lo tiene que respaldar. No, en todo lo que tu marido de parte de Dios te diga que debes hacer, hazlo. De parte de Dios, cuando tú estás segura que tu marido es un hombre espiritual y que Dios le habla a él. Cuando comenzamos con la congregación hace casi 8 años, Marcela, yo le dije, ¿qué piensas? Me dijo, vamos a hacerle. Y, ¿eres consciente de todo lo que implica esto? ¿Eres consciente que nos va a tocar más duro? ¿Eres consciente que nunca hemos sido pastores
eres consciente y ella, vamos a hacerle. La verdadera mujer es como Séfora, es una mujer fuerte, valiente, con carácter, es una mujer independiente a veces en la toma de decisiones, es una mujer aguerrida. Y aquí Moisés sale de regreso a su pasado. ¿Sabe? Dios es bien curioso en aspectos que uno va descubriendo en la medida en que estudia la palabra. Por ejemplo, Jacob huye porque dejó un problema acá con su hermano Esaú por la primogenitura y dejó un problema con su papá Isaac porque lo engañó, suplantó a su hermano, y Jacob tendrá que regresar a su casa después de 20 años si quiere ser bendecido. Camino a casa se encuentra con Dios en Peniel. Ahora, Moisés ha estado 40 años pensando, me quieren matar en Egipto, yo cometí un error en Egipto, yo defraudé a mi familia, yo no debía haber hecho eso. Y ahora Dios le da la vuelta y le dice, vuelve a Egipto. Ahora, esta mujer vuelve con él sabiendo que los pueden matar, los pueden meter a una cárcel, los pueden torturar. Si alguien lo reconoce, llegó el que mató hace 40 años. Esta mujer era una mujer incondicional con su marido. Y mire este pasaje qué interesante. Dice el versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ahora, esto era como una misión kamikaze, una misión suicida. Dios le dice, yo te voy a mandar. Tú vas a confrontar a Faraón. Si alguien sabía quién era Faraón, era Moisés. Vas a confrontar un semidios venerado, honrado por toda una nación. Lo vas a confrontar. Pero ¿sabes una cosa, Moisés? El Faraón se le va a endurecer el corazón y no lo va a dejar ir. O sea, no era fácil. La misión de Moisés no era fácil. Él le comentó a su mujer, seguramente, mi amor, vamos a volver. ¿Y qué va a pasar? Pues cuando estemos allá y le digamos a Faraón, deja ir al pueblo de Dios, Faraón dirá que no. Faraón se va a endurecer. Faraón nos va a perseguir. Faraón se nos va a enfrentar. Y ¿sabe? Aquí es donde es tan valioso uno estar casado con la persona correcta. Quiero que te hagas esta pregunta. Desde lo que hace que estás casado, ¿qué tanto has crecido espiritualmente al lado de tu mujer? Desde lo que hace que te casaste como mujer, ¿qué tanto has crecido espiritualmente al lado de tu marido? Hay parejas cristianas que fingen en el noviazgo que son muy espirituales y cuando se casa se relajan. De novios oraban todos los días juntos, de novios se intercambiaban versículos bíblicos, de novios se compartían canciones, pero cuando se casan, entonces caen en un relajamiento espiritual, caen en un letargo, caen en una pereza. Yo quiero que te preguntes, desde que estoy casada, desde que estoy casado, cómo mi pareja ha afectado mi crecimiento espiritual. Esta mujer Séfora le dijo, no importa que Faraón se endurezca, hágale, vamos a ir. Y aquí viene un pasaje, vuelvo y le digo que hay que tomarlo con pinzas. Permítame, miro la hora para saber si nos alcanza el tiempo para la explicación. Y dice el versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel, mi hijo, mi primogénito. ¿Sabe? Él va a ir a confrontar a Faraón. Póngase en las sandalias de Moisés. Hablarle usted a Faraón. Es como si usted hoy Dios le dijera, te voy a dar una palabra, te van a dar la visa para Estados Unidos, vas a llegar a la Casa Blanca, vas a mirar al presidente Donald Trump a la cara y lo vas a confrontar. Faraón simbolizaba el hombre más poderoso sobre la tierra. Ahora, él no le venía a traer presentes a Faraón. Él no le venía a decir, Faraón, ¿sabes qué? Vengo a hablar lo que ocurrió hace 40 años, vengo a abogar por mí, vengo a pagar mi deuda. No, vengo a decirte, vengo a exigirte que Dios, un Dios que tú no conoces, no es Anubis, no es el Nilo, no es Ra, es un Dios que tú no conoces en tu cultura, es el Dios de los hebreos, te ordena que dejes ir a toda tu mano de obra que tienes como esclavo, que es el pueblo Israel, deja ir a mi pueblo Israel, a mi primogénito, a mi hijo, déjalo ir. Una noticia que un dictador como Faraón no iba a aceptar.
Pero mire a continuación lo que sigue, versículo 23. Y dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ya Dios le había hablado a Faraón. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Dios nunca te hablará a ti algo en público que primero no te haya hablado en privado. Cuando Dios le dice, ve y dile que deje ir a mi pueblo, yo ya le he dicho a él que lo deje ir, y si no lo deja ir, dile que yo ya le dije que le iba a matar a su hijo primogénito. O sea, Moisés era un profeta, y los profetas siempre te hablarán algo a ti en público que ya Dios te lo ha dicho en secreto. Nunca Dios me dirá algo en público que no me haya dicho en la intimidad. Nunca Dios avergonzará, nunca Dios sacará algo a la luz que primero no haya dicho en lo secreto, que no te haya tratado de reconvenir. Cambia, deja ese hábito, deja esa situación, modera ese temperamento, no seas iracundo, no seas soberbio, no seas mentirosa, y Dios siempre te hablará en lo secreto. Pero cuando no escuchas a Dios en lo secreto, cuando no escuchamos, entonces Dios envía un profeta. Así que Dios va a traer desde Madián un profeta que le va a decir en la cara, deja ir al pueblo, y ya Dios te dijo que si no lo dejas ir, tu hijo va a morir. Ahora, a continuación, 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Wow, aquí ahora sí nos vamos a meter en aguas profundas. Moisés iba, pero pareciese que Dios fuera como bipolar, ¿no? Vaya, pero en el camino me le aparezco y lo quiero matar. ¿Por qué Dios quería matar a Moisés? ¿Cuál era la razón por la cual Dios le salió en una posada a Moisés para matarlo? Los teólogos, los grandes estudiosos de la palabra del Señor, hablan de dos razones fundamentales y principales. La primera era que sus hijos no eran circuncidados. Recuerde que la circuncisión es un pacto de los hebreos con Dios, donde se cortaba el prepucio y donde había un derramamiento de sangre. Es la primera teoría. La segunda teoría, igual de fuerte, es que Moisés, como creció en casa de Faraón, no era circuncidado, no estaba todavía en el pacto. Entonces Dios quería depurar de entrada desde Moisés todo lo que iba a hacer con una nación, todo lo que iba a hacer con un pueblo. Y dice que Dios le sale en una posada y quiso matarlo. Ese quiso matarlo no me dice si era Moisés o eran los hijos de Moisés, pero lo que más creemos nosotros es que sí era a Moisés. Lo quiso matar. Usted recuerda que una vez también Dios quiso acabar con el pueblo y fue Moisés que le dijo, no hagas este mal. Ahora, esta parte de que Dios quiso matar a Moisés me habla de ese Dios que sí es amor, que sí es misericordioso, que sí es perdonador, pero que también es fuego consumidor. Con Dios hay que tener un delicado equilibrio. Hay gente que abusa de la gracia, abusa de la misericordia, abusa de las oportunidades, abusa de lo que Dios hasta cierto momento le permite, pero qué miedo cuando Dios se cansa, cuando Dios dice basta, basta. Ahora, Dios le sale al encuentro y quiso matarlo, pero ¿quién libra de la muerte a Moisés? Su amada y espectacular mujer Séfora. Dice el versículo 25, entonces Séfora tomó un pedernal afilado, una piedra afilada, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Ok, vamos despacio porque la idea es entender. Moisés no estaba seguramente circuncidado, pero ella, cuando Dios sale a matar a Moisés, ella toma una piedra afilada, un cuchillo de piedra afilado, y toma a su hijo y le corta el prepucio, y con la sangre del prepucio la tira a los pies de Moisés, cubriendo la falta y el pecado de Moisés. Ahora, esta palabra pies viene de una palabra hebrea que se llama regel. Regel, así como aprendimos que cuando Saúl entró en la cueva para cubrir los pies es hacer popó, las necesidades.
así como hemos aprendido que dice, y José no conoció a María hasta que, o cuando el levita tocaron a la puerta, saca tu mujer, sal tú para que te conozcamos, es tener intimidad, es violación o es tener sexo. Ese regel, cuando dice que ella tiró a los pies de Moisés, pies también se traduce como regel, que se puede emplear para pies, pero también para partes íntimas. Hay una palabra allí como un eufemismo que me habla de partes íntimas. Dicen algunos historiadores que ella pudo tirar la sangre sobre los pies de Moisés, pero también pudo echar la sangre sobre las partes íntimas de Moisés, cubriendo eso para que Dios no lo matara. Ahora, ella le dice algo muy tremendo a Moisés en este versículo y le dice en el versículo 26, así le dejó luego, y ella le dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Voy a leerlo del 25. Entonces Séfora tomó el pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Un esposo de sangre, ¿cómo así? Ella le está diciendo palabras más, palabras menos, yo te acabo de salvar la vida. Dios te iba a acabar, pero yo acabo de salvarte la vida. ¿Sabe? Una verdadera mujer de Dios estará lista para cubrir a su marido cuando su marido falla, estará lista para ayudarlo cuando se equivoca, estará lista para interceder delante del Señor diciendo, Señor, no lo cortes, no lo borres, no lo destruyas, ten misericordia de este hombre. Seguramente usted nunca había escuchado hablar de esto, o tal vez lo había escuchado muy pocas veces, pero qué impresionante que ella, ¿qué hace? Circuncida el prepucio de su hijo y lo echa a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así luego le dejó ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ella entendía que había que circuncidar los hijos si se era un hebreo. Ahora, él iba a libertar un pueblo, él tenía que estar como circuncidado. Por eso yo le quiero decir que necesitamos mujeres como Séfora, incondicionales, espirituales, que entiendan los movimientos de Dios. Esta mujer acaba de librar a nada más y nada menos que Moisés de la muerte. Ahora, ellos van a Egipto y están allá. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, es que por alguna extraña razón, Moisés en todo eso le pide a su esposa y a sus hijos que regresen. Les pide que regresen, que vuelvan donde su papá. Seguramente cuando Moisés ve que todo está complicado, seguramente cuando Moisés ve que una plaga y Faraón sigue duro, Moisés le pide que regresen. Pero una vez más hablemos de un suegro de bendición. Cuando todo esto pasa y cuando Dios le da la victoria a Moisés, Yetro regresa. Y en otro pasaje la Biblia nos muestra cómo Yetro vuelve y sabe, no vuelve solo, vuelve con su mujer, con Séfora, la mujer de Moisés, y con sus hijos. Mire lo que dice Éxodo capítulo 18, versículo 1. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con los hijos, con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, su suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. ¿Cómo se llamaba el primer hijo? El hijo que tuve cuando era un forastero en tierra ajena. Pero ya el segundo hijo, Eliezer, se llama el Dios de mis padres me ayudó. O sea, ya la fe de Moisés había crecido, ya era un hombre empoderado, ya había visto el respaldo de Dios, ya había visto las plagas, ya había visto cómo Dios, a pesar de que Faraón se creía Dios, ya sangraba, ya le dolía, y ahora él le coloca a su hijo un nombre que glorifica a Dios. Pero en este proceso está un suegro llamado Yetro y una mujer llamada Séfora. Dice el versículo 5, y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés,
yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Yetro dijo, ahora, ¿sabe? Se ponen al día, le cuentan y finalmente quiero decirle esto. Yetro era sacerdote de Madián, de los madianitas. Ahora aquí ya Yetro ha sido implantado de nuevo en la fe hebrea. Un hombre con una cultura diferente a los hebreos ahora va a glorificar a Dios. Y mire lo que dice, versículo 10. Y Yetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, el suegro, que Jehová es más grande que todos los dioses. ¿Qué estaba ocurriendo aquí con Yetro? Se estaba convirtiendo a lo que predicó tanto Moisés. Dice, ahora conozco, ahora entiendo. Entonces escúchame, seguramente tu suegro se puede convertir a Dios si tú eres un yerno de fe, si tú eres una nuera de fe, si tú eres un yerno que predica, que enseña, que es de testimonio, que desafías, que llegas a la casa, vamos a orar. Seguramente Dios te concederá el privilegio de tener un suegro y una suegra convertidos a Cristo, como le ocurrió a Moisés. El suegro era sacerdote de Madián, pero ahora él reconoce, dice, no hay otro Dios como Jehová. Dice el versículo 10, y Yetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y la mano de Faraón y que os libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque él los ha a los que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Qué hizo? Ofreció un sacrificio. En lo que le acabo de leer, 8 veces se menciona la palabra suegro. 8. Qué bendición un suegro como Yetro, qué bendición una mujer como Séfora. Para finalizar, en esta hora de la noche, cuando te casas, el peor error es pensar que solo te casas con tu mujer. Cuando te casas con el paquete completo. Decían por ahí las abuelas que el que quiere el perro quiere la chanda, ¿no? Dicen por ahí. Pero de eso no se trata. Se trata de saber escoger. No se trata de pensar solo en ella. Se trata de pensar con quién vas a tener parentela. Porque seguramente vas a transitar toda tu vida, sería lo ideal, con esa familia. Y para bien o para mal, esa familia tendrá una alta injerencia y una alta influencia en tu hogar y tu matrimonio. Así que yo le quiero decir hoy, órele a Dios por una suegra como Noemí, órele a Dios por un suegro como Yetro, órele a Dios por una esposa como Séfora, pídale al Señor que sea el paquete completo. Dígale, Señor, dame la capacidad de ser bendecido con unos suegros que tengan esa unción especial que tienen ellos. Recuerde que Yetro también aconseja a Moisés sobre los jueces, sobre lo que tiene que hacer y se va. No era un suegro entremetido, no era un suegro impositivo, le da un consejo y se va. No retuvo su hija, se la trajo. Mire, aquí está su hija, aquí están sus dos hijos, aquí está su esposa, sus 2 hijos, aquí están. Su suegro lo ayuda, ve en paz, su suegro estuvo con él, su suegro le cree cuando él viene y le dice que Dios se le apareció, su suegro lo apoya incondicionalmente y su mujer. Esta es una gran clave para poderse casar. Mucha gente seguramente, si hubiera escuchado un mensaje así, hace muchos años lo hubiera pensado muy bien antes de meterse con esa familia.
Así que oremos a Dios para que Dios nos permita tener las mejores relaciones, no solo con nuestra pareja, sino con los papás de ella, con sus hermanos, con toda esa parentela que forma parte también de nuestra familia. Amado Dios, muchas gracias te damos, porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Gracias por esta enseñanza con la cual, Señor, hoy exaltamos a los suegros y hoy derrumbamos todo concepto equivocado de que los suegros son enemigos de la pareja, que los suegros son los malos, son los villanos. No, Señor, danos suegros de bendición. Desde ya, aquellos solteros comiencen a orar para que el Señor les dé suegros de bendición. Y también, Señor, si hay enemistades ya en hogares funcionando por causa de errores de suegros o causa de errores de los yernos o las nueras, permítenos tener la capacidad de pedir perdón. Si tú como suegro y suegra te has equivocado, si por tu causa el hogar de tus hijos se ha distanciado, el hogar de tus hijos ya no te visitan, ya no vienen a casa, ya no te traen los nietos y por tus imprudencias, tu mala forma de vivir, tu antipatía, por tus malos comentarios, y por tu imprudencia, tus yernos, tus nueras se han alejado, es una perfecta oportunidad para pedir perdón a Dios y si es posible pedirle perdón a ellos diciendo perdónenme y quiero ser un suegro, quiero ser una suegra de bendición. Si tal vez tú has maldecido a tu suegra como nuera, esta es una perfecta oportunidad para decirle Señor perdóname porque gracias a ella hoy estoy casada con este hombre. Si tú como yerno has menospreciado a tus suegros, si tú como yerno no has sido un ejemplo de fe, no has sido un ejemplo de hombre espiritual, no has desafiado y revolucionado a esa casa a un crecimiento espiritual, dile Señor, perdóname, perdóname si no he hecho que mi pareja crezca, si no he hecho que mis suegros crezcan, si no me he comportado de la manera como debería hacerlo y ayúdame a aprovechar el tiempo a partir de este momento. Y a ti, Señor, estamos profundamente agradecidos porque cada noche aprendemos, cada noche somos edificados, cada noche se coloca un ladrillito más en toda esta gran estructura que estamos levantando delante de ti, una estructura sólida, una estructura firme, una estructura que prevalecerá. Te damos la gloria, la alabanza, la honra a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.